Estamos comunicados con la doctora María Laura Garrigas de Rebori. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos Milciades Peña y yo soy Carlos Montero. ¿Está más tranquila ahora, no, que se jubiló? Sí, más divertida. Más divertida, más libre. Me siento cómplice. Claro. Porque veo el desastre y lo miro como espectador, ya no es lo mismo. Y convivir con esa situación que hubo en este Poder Judicial en estos últimos 2 años, digo, siempre algunas relaciones... No, ha sido, para nosotros que ya, digamos, que ya estábamos alertados y que hace rato que veníamos diciendo que el Poder Judicial no podía seguir manteniendo la estructura y el nivel de ineficiencia y de falta de contacto con la realidad que tenía, no es novedad. Lo que de cualquier manera ahora esto se ha agravado muchísimo. Se ha convertido el Poder Judicial en una herramienta del control social, que siempre lo ha sido, pero nunca con intención partidaria tan claramente como ahora. Y además de eso, ya los colegas que no lo advertían o que no lo resentían como un problema, lo empiezan a notar. ¿Y los que lo ejecutan saben que están haciendo eso? Yo digo, ¿o creen que están impartiendo justicia? No, claramente están decididos a hacer lo que hacen porque están convencidos de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, ellos, algunos probablemente lo harán por ser generosos con el poder o por recibir algún beneficio de otra índole. Ni siquiera estoy hablando de dinero, No estoy hablando de dinero. Doctora, hay una cosa que debe recorrer. La cercanía con el poder es muy deseada, es una apetencia, ¿no? Pero algo que debe recorrer por los pasillos de Comodoro Pi y de otros lugares también, porque en la parte comercial ocurre lo mismo, es el miedo. Digo, un consejo de la magistratura. Claro, sí, a ver, pasan estas dos cosas. Algunos lo harán convencidos, otros lo harán por temor o para evitar conflictos a futuro. Porque la persecución que se hace a través de la Nación, del diario La Nación, y va anticipando a los fiscales, a los jueces, y a este juez y al otro. Vio lo que pasó con la Cámara Civil, que una sala de la Cámara Civil dice, confirma, ratifica una decisión y dice no se puede ir a investigar los socios del Instituto de Patria, y entonces van contra los 3 jueces. Claro, con lo que dicen los jueces. Por eso hay un fallo unánime. Si usted me dijera que es un fallo 2-1 y hay una oposición, alguien que pudiera decir, esta opinión es divergente por esta razón o por esta otra, pero no es el caso, es un fallo unánime. Claro. Quiere decir que el margen para que la cosa fuera distinta es muy leve en todo caso. Y los jueces en la justicia laboral pasa lo mismo, digo, la persecución es mayúscula, digo, inédito. Sí. Nunca fue tan evidente como en esta época. Y así como también hay beneficios para determinados jueces que están fuera de rango. Pases de puestos, ubicaciones en otras posiciones, digamos, que antes no parecía que se podían presentar. Pero ahora y usted se defiende del Consejo de la Magistratura de la forma más escalada. ¿Usted tomó la decisión de jubilarse? ¿Podría haber seguido en el cargo? Hasta los 75 años podría haber seguido. Pero la verdad es que yo ya tenía pensado la jubilación hacía mucho. ¿Y se va por qué? ¿Y se va por qué decide jubilarse, por más que lo pensó hace mucho? ¿Para descansar? Para los integrantes de la Cámara que yo conformaba, más o menos habíamos programado nuestra jubilación, porque cuando uno llega a la edad de jubilarse, empieza a ver las cosas, que a usted le pasa, si está próximo a esto, ¿no? Uno empieza a mirar las cosas y a decir, pero ¿por qué me voy a someter a semejante confronte cotidiano y a pasar por esta amargura cotidianamente? Nuestro trabajo no es un trabajo sencillo. El trabajo de los jueces
es un trabajo que si bien es un trabajo muy lindo, muy buen trabajo, que le da muchas satisfacciones, también da muchos disgustos. Sí, sí, y no es una vida tranquila, ¿no? No es tan sencillo, no es tan fácil. Y bueno, llegado un momento uno dice, bueno, ya está, después de 42 años de condenar gente, quiero liberarme de esta presión. Ahora, doctora, el otro día tuve la oportunidad de verla en la Facultad de Derecho, una cosa que me llamó poderosamente la atención, donde se juntaron ustedes, Zaffaroni, Barcesat, Rosanqui, bueno, un montón, para hablar de un tema, Seitú también, sí, Estela Caloni también, y moderados por Luis Delía. Es una iniciativa de Radio Rebelde, donde yo estoy todos los días de 9 a 11. Así estoy todos los días en esa radio. Pero yo digo, ahí llegamos a la conclusión, todos los que estamos ahí, si alguna sospecha teníamos, de que es verdad que hay una connivencia de una operación donde funcionan los poderes económicos, donde funciona fuertemente el sector judicial y los medios. Falta alguna connivencia. Plan Cóndor 2 existe, ¿no? En estos son peores, le digo. No creo que los jueces, probablemente muy altas esferas, pero los jueces no participan de un determinado arreglo. No, simplemente, a medida que les van tocando las causas. El asunto es poner a la gente indicada en los lugares indicados. Claro. Ahora, María Laura, ¿qué tal? Buen día, Milciades. Saluda. Hola, buen día. Es llamativo desde la conformación de nuestro país, que se ve una disputa entre abogados. Mi viejo, en su trabajo de historia, decía, bueno, en realidad el 25 de mayo fue una pelea entre los abogados criollos y los abogados españoles, ¿no? Bueno, porque los abogados esta vocación de decir la ley, del deber ser. Pero la verdad es que la gente los escucha. Pero apuntaba, porque está en el imaginario que el derecho es lo que nos rige, ¿no? Sí, pero apuntaba a lo siguiente, digamos, teniendo el peso que ha tenido a lo largo de la historia el mundo judicial en nuestro país, es llamativo que este gobierno, que no está conformado por gente que venga del poder judicial, sin embargo ejerce un poder, a mí eso me hace un poco de ruido, porque hasta en la tradición del bipartidismo, si se quiere, aún en la tradición de las dictaduras, estaban poblados de doctores, ¿no? Los doctorcitos que tenían el acuerdo con... Que justifican. Claro. Pero este gobierno, que es un gobierno de tecnócratas... El ejercicio de la fuerza o el ejercicio de la dominación, ¿no? Sí, el derecho siempre sale a justificar porque es una herramienta del poder. Esto por un lado. Por otro lado, también el derecho es útil y sirve para proteger al más vulnerable. Y entonces, paralelamente, usted tiene a un juez diciendo, bueno, no se puede cortar el gas a las familias vulnerables aunque no paguen la tarifa, y esto es ensanchamiento de derechos, y también tiene a el que justifica y sobresee a la gente de las fuerzas de seguridad que ejercen una represión indiscriminada o sin sentido en una manifestación de protesta, ¿no? Así que es una herramienta, depende de quién tiene el poder para usarla. Sí, no, pero digo, a lo que apunto, que me sorprende el nivel de injerencia que tiene este gobierno, que no es un gobierno que esté formado por tipos que vengan de la justicia, que sean de la familia judicial, sino que es un gobierno más bien de tecnócratas, si uno quiere, ¿no? Sí, pero no son ingenuos, y los ingenuos son los que pensaron que no iban a poder hacer uso de todas las herramientas que tenían a la mano. ¿Y cómo? ¿No? ¿Y cómo? Sí, es así. En una tendencia si uno ve las negociaciones al seno del Poder Legislativo y los movimientos en el Poder Judicial, se da cuenta de que hay una planeación o una decisión política, y que a lo mejor no es el estilo de hacer política que estábamos acostumbrados, pero es un manejo político de la cuestión. Es un ejercicio de poder. Lo que nos preocupa es desconfiar en las instituciones, ¿no? De tener que desconfiar en el Poder Judicial,
nos pone en una situación de como sociedad muy grave, por eso ¿no? Lo que hay que pensar es que tenemos que tener instituciones de otra índole que puedan ser controladas más fácilmente y que respondan más a la decisión popular, a la decisión de la mayoría. El otro día en la charla esa que tuvimos en la Facultad de Derecho, el doctor Barcesat propuso un cambio de una nueva constitución y mereció el aplauso de todos los asistentes. Sí, hay un movimiento interesante en ese sentido, no es solamente Barcesat el que lo está proponiendo. No. Hay varias personalidades y varios intelectuales que están pensando en una gran modificación, sí. ¿Usted cree en eso, que hay que hacer una nueva constitución? Digo, porque si yo no, creo que sí, al menos hablo por lo que yo conozco. El Poder Judicial, con la estructura que tiene, no puede seguir. Claro. Para que sea un Poder Judicial que no nos enfrente con estos conflictos, para que sea un Poder Judicial más útil y más democrático, digamos, tiene que modificar su estructura. Así como están las cosas, no se puede seguir, porque estamos funcionando con una institución que no ha tenido modificaciones a lo largo de toda su historia, que lo único que ha hecho es incrementar la cantidad de agentes, pero la estructura organizacional es de hace un siglo. Lo que a uno siempre resulta difícil pensar que estos integrantes, por ejemplo, la Corte Suprema, acepten una reforma constitucional. Recordemos los intentos que tuvo el gobierno anterior y donde rápidamente la ley aprobada por un número importante en el Congreso fue declarada. Bueno, que sí, hay una ley que lo plantee bien y es una decisión del legislativo con los 2/3 como se necesita constitucionalmente. Bueno, no va a haber más remedio, lo van a tener que aceptar. Sí, que de por todos otro lado, lo que es la conformación de la Corte y la forma de trabajo de la Corte y aún del Poder Judicial no es una cuestión constitucional, es una cuestión meramente legislativa. Eso está regulado por ley. Así que si el Congreso decide dictar leyes que modifiquen eso, pues tendrán que aceptarlo también. Se han dictado leyes. Es cierto que ya han dictado leyes y la Corte ha hecho caso omiso, incluso ha declarado algunas leyes inaplicables. Sí, por eso le digo. Ni constitucionales ni nada, inaplicables. Es el temor de la composición de esta Corte Suprema que cuando habrá que en todo caso hacerle saber a los jueces que no pueden ir por arriba de la voluntad popular, ¿no? ¿Sabe lo que ocurre? Siempre pensamos que estas cosas siempre terminan respaldadas por el pueblo en la calle. Digo, porque si no, no alcanza por ahí con una ley si no hay el respaldo popular demostrando que hay un interés profundo. Fíjese lo que pasó con el 2x1. Fíjese cómo el Congreso consiguió los votos necesarios, los últimos votos necesarios, con una movilización de 1 millón de mujeres en la ley del aborto legal. Es que así hay que construirlo, una reforma constitucional, una reforma del sistema judicial. Si esto no logramos poner en la agenda de la sociedad este tema, uno milita todos los días por construir una nueva constitución, pero si nosotros no logramos instalar en la agenda social esto como una necesidad, va a ser una pluma en el aire. Bueno, digamos. El 80% del descrédito del Poder Judicial está trabajando en ese sentido ya, ¿no? Hubo una nota, ¿no?, de estos días de la Asociación de Magistrados también, criticando el accionar del gobierno. En las últimas horas se conoció algo así. Digamos que no es el sector sí, trascendió que el día viernes, jueves o viernes, salió de la Asociación de Magistrados. Puede ser que no es el sector más progresista. Con la verde, pero sí, puede ser. Con la ola verde que no me digas que estuviste comprando dólares. No. Una ola verde total. Doctora, la vamos a volver a llamar porque nos da la sensación que este tema del Poder Judicial, como dice Milcíades, y esta necesidad de reforma requiere que permanentemente estemos informados. Y ustedes, si alguien conocen. Digo la verdad, en el sentido de que hoy la ciudadanía sabe que el Poder Judicial que tiene no es el Poder Judicial que se merece. Tanto que el Poder Judicial es la institución
con mayor nivel de descrédito en de todas las instituciones. Lo que los que no están informados de esto son los jueces, parece. Bueno, pero van a tener que noticiarse. Sí. Van a tener que noticiarse porque si no, otra de las cosas que hay que pensar es, bueno, cómo se conforma el Consejo de la Magistratura y cómo se nivela el poder al interior del Consejo de la Magistratura. Recordemos que este gobierno rapiñó un cargo en el Consejo de la Magistratura con la presencia de Pablo Tonelli adentro. Igual hay que pensar otra cosa. Mire, 13 personas deciden el destino del Poder Judicial. Sí, eso no puede ser. No, una locura. Y nadie sabe quiénes son para con esas 13 personas, porque a gatas la gente los conoce. Y desde ahí manejan la vida de muchos argentinos, de todos los argentinos, lamentablemente. Exactamente. Eso hay que pensar en otro, en otro sistema o en mejorar hacerlo más democrático. Bueno, agradecemos muchísimo la comunicación, doctora. La vamos a volver a llamar. Bueno, abrazo. Un abrazo. Abrazo grande.